serie que dimos hace muchos años aquí, basada en un libro de Jesse Wright, un teólogo y un puritano muy bueno, y que tiene varios temas, pero quise tocar este tema nomás, el de examinarnos o autoevaluarnos, como le quieran llamar. Y vamos a hacernos 8 preguntas para ver cómo está mi cristianismo, ¿sí? A ver cómo salimos con nuestro cristianismo. Arrancamos. Algunos de los de aquí se van a acordar, hace muchos años en otra iglesia se dio los estudios de las 7 iglesias de Apocalipsis, y cuando ya la persona que enseñó terminó con los 7 estudios, preguntó: ¿cómo la ven? Filtren la iglesia de nosotros, ¿cómo la ven? ¿Cómo salimos? Y pues todos, no, pues si nos falta, y esto y lo otro, ¿no? Y hubo nomás una persona que dijo 10, estamos bien en todo, ¿no? Entonces pues todos nos quedamos un poquito sacados de onda, porque en realidad la iglesia no iba tan mal, pero tampoco como para un 10. Y el sábado antepasado los varones nos reunimos y vimos el final del libro de Miguel Núñez, que es Una iglesia conforme al corazón de Dios. Entonces preguntamos a los varones y revisamos cada uno de los temas, cómo salimos como iglesia. Y en general salimos bien, pero había ciertos aspectos que andamos mal. Y nos comentaron ahí los varones, los comentamos. Y eso es bueno, el que nos evaluemos como iglesia y en lo personal. Pero ¿acaso eso es bíblico? ¿Qué dice ahí, hermana Marta, si lo leemos alta y se los explica a los hermanos? Amén. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ahí es el primer viaje misionero de Pablo, y lo platica con Bernabé y le dice: Bernabé, vamos a echar una vuelta ahí a la obra, a ver cómo van. Es decir, para ver cómo están. ¿En qué sentido cómo están? Pues cómo están caminando. Vamos a examinarlos, a ver cómo andan. Es bíblico, sí, es correcto. ¿Algún comentario, hermano, que iba a decir? Que me quede corto. No, todo bien, seguro. Si quiere abundar ahí, me dice, ¿eh? ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Qué dice ahí, Abraham? Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Qué dice ahí? ¿Qué será escudriñar nuestros caminos? O sea, que chequemos bien en el Google Maps cómo es tu calle. ¿O qué? ¿Qué se refiere a eso? Porque Nancy ya se está riendo. Analicemos, examinémonos, ¿qué? profundicemos. Nuestra vida, ¿verdad? No el de los otros, sino el mío. ¿Cómo estoy? Escudriñemos. ¿Sabes qué? Ráscale. No lo superficial. Yo sí voy el domingo. ¿Por qué dicen que estoy mal? Hey, no. Chica, bien, ¿cómo está tu vida? ¿Con este mapa voy bien o no? No con la regla moral que plasma mi familia, mi pareja, el mundo, no. Con este mapa, ¿voy bien o no? ¿Sí? ¿Y tendrá que ver con esto? A ver. Bueno, ¿cómo dice Mateo 7:5? Es muy fuerte la palabra. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu mano. ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesús? Saca la viga de tu ojo. Es decir, ¿sabes qué? Hay algo en tu caminar grande y pecaminoso que tienes que checar. Examinarlos, pues, en pocas palabras. Y sí es cierto, aquel tiene algo, pero esta cosa tan grandota no te permite juzgar bien. Por lo tanto, examínate tú mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces es bíblico. De hecho, mira ahí. Ya para terminar la carta, la última carta, Pablo le dice: examínense ustedes mismos, a ver si están en la fe, a ver si están por el camino correcto caminando. No que si no crees en Dios, no, ya sé que sí crees en Dios, pero en la fe, estás caminando bien con fidelidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Mira, hoy tenemos, comparado con lo anterior a siglos atrás, tenemos muchas virtudes, muchos privilegios. Tenemos un montón de versiones de Biblias de estudios, excelentes libros cristianos a la mano, estudios y sermones aquí que se dan cada semana, mínimo 2 por semana. Estás hablando de
4 estudios al año, mínimo. Conferencias en vivo que puedes encontrar en internet, pastores predicando en internet muy buenos. El punto, te pregunto, ¿estás aprovechando todo eso para tu caminar o sabes que yo vivo mi cristianismo a mi modo? Sí, así es, conmigo una hermana que una le exhortó, así es mi fe, mi hermano, y hágale como quiera. Así creo yo. Y vamos, así me contestó. Hoy ya no está en la iglesia, fíjate. Señal de que su fe no era tan correcta como ella creía, ¿verdad? Pero bueno. En una ocasión, una hermana me dijo, estábamos aquí enseñando, y al final me dice, es que usted y Brian exigen perfección. Pues no somos Brian y yo, le digo la palabra. La santidad es así. ¿Me explico? No es que Brian y yo exigimos perfección. Lo dice la Escritura, ser santos. Y es un mandato, no que Brian y yo exigimos. Exhortamos a que caminen en santidad. Veíamos a uno de los comentarios que hicieron los varones este sábado en la reunión de mi casa, que vimos la diferencia entre espiritual y mundano. Y mencionamos que hay algunas personas en nuestra iglesia que sabemos que creen en Dios y tienen fe genuina, pero su caminar es mundano. Es mundano. O sea, es muy fuerte la palabra, ¿verdad? Pero es mundano. Tengo muchos hermanos que son mundanos. No estoy diciendo que no son creyentes. Su caminar es mundano. Entonces, hay que checarnos. Hay que checarnos. Vivimos en un peligro espiritual. El día de hoy cada vez hay más iglesias y muchas iglesias gordas. Pero gordo no es salud. Gordo en la Biblia es sinónimo falta de espiritualidad. Hay mucha membresía, pero mucha mundanalidad y poca espiritualidad. ¿Me explico? Veíamos también en varones y no me acuerdo dónde más en matrimonios, cómo la iglesia glorifica. Bueno, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. ¿Cómo glorifica a Dios la iglesia? No porque tenemos 500 miembros, no. No es que aquí se ofrenda mucho, no. Es que aquí se evangeliza mucho, no. ¿Cómo se glorifica a Dios? Vidas transformadas. ¿Cuántas vidas transformadas realmente hay aquí? Por eso cada quien hay que examinarnos y decir, ¿verdad? Vamos para adelante. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Y no estamos regañando a nadie en estas preguntas, no las hice yo, las hizo el teólogo este. ¿Me explico? Entonces, para que no digan, porque yo sé que a veces la exhortación puede ser incómoda y más cuando toca llaga, ¿no? Pero ¿qué dice? Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto, ¿no? Hay hermanos que aman, pero nunca te exhortan de manera correcta. Es mejor recibir una exhortación porque eso normalmente viene de amor. Entonces, la primera pregunta: ¿tienes una relación o una religión? ¿Qué creen ahí? ¿Sí? Muchos cometen este error. Su cristianismo o religión consiste en una lista de cosas o deberes que hacer. A veces a nosotros nos han acusado de legalistas, porque hablamos mucho de deben hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y sí, la santificación exige eso. Pero si nos quedamos ahí, si somos legalistas, y muy posiblemente esas personas han confundido y tienen una religión en vez de una relación. No sé si me estoy explicando o hice más bola. Hay gente que, como asiste casi todos los domingos, nunca faltan a la Santa Cena, ofrendan, oran, sirven, ayudan. Es más, dominan ciertas doctrinas y hasta las defienden. Pero eso no significa que tienen una relación íntima con Dios, con Jesús más específicamente. No precisamente. O sea, la religión puede ser tan engañosa que parece. Pues cada quien chéquese. ¿Sí? Es decir, no debemos conformarnos con esas observancias externas. Hey, yo leo la Biblia. Oye, yo voy. Yo asisto, ofrendo, sirvo. Es más, soy miembro. Pero ¿tienes una relación o una religión? ¿Se acuerdan uno que citamos mucho? Mateo 7:21. Ya se lo saben de memoria todo. ¿Cómo dice?
No todo el que me diga Señor, Señor en aquel día va a entrar en los cielos, sino que el que hace la voluntad de Dios. ¿Sí? Luego, por ejemplo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu iglesia hice estas cosas. Ya cosas aparatosas en su iglesia. Y dice, Señor, hey, no te conocí. Es decir, nunca tuvimos una relación. ¿Sí? El fruto de una relación, Mateo 7:21, es el que hace la voluntad. No el que cumple una lista de cosas externas, el que hace la voluntad. Y el que hace la voluntad hace esto. Es un hacedor de la palabra. Y a veces la gente confunde con cosas externas el ser hacedor. No, el ser hacedor, lo mayor que implica es obediencia, que viene siendo santificación. Y vamos a ir para allá. Santificación. Esto es un hacedor de la palabra. ¿Cómo la ven? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Dice, es una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir pregunta retórica? Que no ocupa la respuesta porque ya se está dando. ¿Por qué? Dice Jesús, ¿por qué ustedes me dicen Señor? Acuérdate que Señor ahí es amo. ¿Por qué me dices que soy tu amo y no haces lo que yo digo? ¿Cuál es la respuesta? Porque en realidad no es mi amo. Una persona que no vive en obediencia no es tu amo, tiene una religión. No te engañes. No eres cristiano, tienes una religión, no tienes una relación. Ahora, claro, hablando de obediencia perfecta, no estoy diciendo obediencia perfecta, sino que mi vida se caracteriza por obediencia. Caigo, subo. Pero si mi vida se caracteriza por no ser obediente, tienes una religión. ¿Se entiende eso? Esta es pregunta que hace Jesús. ¿Seguro? ¿Comentarios? Debemos ser muy honestos y sinceros con Dios en ese sentido. Cuando empezamos a discipular personas muy nuevas, yo me doy cuenta que todos dan por hecho que son creyentes. Y conforme avanzamos, yo me doy cuenta que muy posible no son. No han nacido de nuevo, pero ellos no lo perciben todavía. ¿Sí? Entonces a veces es muy confuso para ellos darse cuenta que no son creyentes, sino que tienen una religión. Todavía no desarrollan una relación con Dios. Es difícil a veces. Además, me ha tocado terminar el discipulado de 8 o 9 meses y no captaron. Algunos, muy pocos. Gracias a Dios, muy pocos. Y esto está ligado con el otro punto. En ocasiones, fíjate, a estas personas que discipulamos, les digo, a ver, dime tu testimonio, porque quiero saber en realidad cómo te convertiste. Y empiezan a platicar una serie de cuestiones, hechos, pero nunca llegaron al punto de cómo se convirtieron. No encuentran en su testimonio la conversión. No la encuentran. Entonces, bueno, ¿cuándo te convertiste y cómo te convertiste? Y no me lo saben interesar. Algunos, yo en mi caso, cuando sí me convertía de veras y me preguntaban mi testimonio, como traía mala doctrina, yo mistificaba mi testimonio y lo hacía un poco carismático. A los años aprendí que yo estaba cometiendo un error, porque cuando hablaba de mi testimonio hacía expresiones un poco carismáticas de que el Señor me habló cuando me estaba bañando y salí y le puse llantas a la camioneta y me vine a Mochis. Sí, pero no sucedió así, ¿no? Entonces, en mi mal entendimiento yo distorsionaba mi testimonio. Ya lo arreglé, ¿no? Pero no. Bueno, ¿qué es la conversión? ¿Quién me explica qué es la conversión? ¿O qué es conversión? Alguien que me explique qué es conversión. ¿O de qué conversión estamos hablando? Cuando me preguntan, ¿te convertiste en cristiano? ¿Qué quiere decir ahí ¿qué es Israel con esa pregunta? ¿Experiencia real o conversión a Dios? ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me explique. Es un cambio de vida, dejar la vida pasada, tener una nueva vida
arrepiente de hacer todo lo malo que hacías y que ahora entiendes que no le agrada a Dios, porque no le agrada a Dios, y empezar a hacer cambios paulatinamente, ¿no? De dentro hacia afuera. Bueno, es correcto, creo, parcialmente, porque yo cuando una persona que entra a AA porque es alcohólico, bueno, alcohólico no existe, cuando es borracho, deja la borrachera y hasta cambia para la pareja. Eso es conversión. Deja de hacer lo malo, ya está. En vez de gastar el dinero en parranda, ya lo invierte en su familia. Yo estuve 5 años en un ministerio, en un movimiento de superación personal. Dejé de fumar, tomar, todo eso lo dejé por 5 años. Todo lo dejé por 5 años. Hasta el chisme dejé, no sé ni cómo dice. Todo eso lo dejé por 5 años. Realmente me convertí yo. Bueno, estamos hablando, en este caso, estamos hablando de una conversión a Cristo. A Cristo. Moralmente podemos ver muchos cambios, o muchas conversiones. Pero, entonces, ¿la conversión qué es? No sería que yo era algo o alguien y dejé de ser ese alguien y sucedió algo sobrenatural que no estaba dentro de mi control y me convertí en otra cosa. Implícitamente citó usted Corintios 7, 2 Corintios 5, 17 y Juan 3, ¿no? Lo de Nicodemo. La conversión, ¿ibas a decir algo? Estamos hablando de que es conversión de muerte espiritual a vida espiritual. Y eso es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento que viene siendo dijo algo sobrenatural ella. Es un milagro. La conversión es un milagro, que no lo hago yo, lo hace Dios. Los milagros no los hago yo, los hace Dios. Y un milagro no es que voy pasando la calle y no me fijé que estaba en verde el semáforo y pasó un carro y frenó y casi me atropella. Eso no es un milagro. Eso no es un milagro. Que estaba enfermo yo y parecía que tenía cáncer, pero en los estudios de repente salió que nada. Eso no es un milagro. Milagro es que la ciencia no tiene explicación para lo que sucede. Milagro es que rompe las leyes físicas, naturales y todas las existentes, las rompe Dios para hacer un milagro. La conversión es un milagro sobrenatural en el ser humano. ¿Sabes cuál es ese milagro? Cambio de naturaleza. Increíble. Nadie puede explicar eso. Cambio de naturaleza. O sea, mi naturaleza humana pecadora la quita y me da una nueva. No de persona, naturaleza. Increíble es eso. Pues es un milagro. ¿Cómo puede cambiar la naturaleza? Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, en la posición de Cristo, nueva criatura es, criatura de creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. ¿Cuáles son esas cosas nuevas? Nueva naturaleza. Tienes una nueva posición ahora en Cristo. Tienes una relación. Ahora soy hermano de Cristo y soy hijo de Dios Padre. Tengo una nueva familia, la familia de la fe espiritual. Tengo un nuevo propósito. Ahora Dios me salvó para algo. Antes yo vivía para ser un ingeniero exitoso. Dios me salvó para algo. Hay un propósito. Tengo ahora nuevos deseos. A mí me llamaba la atención muchas otras cosas. Ahora los deseos han cambiado. Eso es la nueva criatura. Entonces, ¿esa es una realidad mía? Ahora, obvio, siempre digo esto, no son absolutos. No quiere decir, entonces a mí me gustaba el chocolate y ahora ya no me gusta. No, sigue siendo la misma persona. Con inclinaciones, gustos, desafectos. Nada más cambió la naturaleza. El problema es que traemos un montón de hábitos, inclinaciones e influencias pecaminosas, que son las que me van a hacer que siga siendo lo de antes, como la vieja criatura. ¿Me explico? Entonces, ¿pero esa es una realidad tuya o no? ¿Realmente sucedió un milagro en mi vida o no? Simplemente es una religión, me empezó a gustar y por eso vengo, o esa conversión me llevó a tener ahora sí una relación con Jesús. Cuando alguien sigue siendo en esencia la misma persona, solo que ahora tiene un vocabulario cristiano, asiste a actividades cristianas,
y tiene algunas actitudes externas más morales, es posible que no haya conversión. Es posible, ¿no? Dice aquí el teólogo, así como los patos cuando nacen naturalmente van al agua. ¿Tú ves un patito que nunca ha visto el agua? Sale el cascarón y van todos los patitos atrás de la mamá y la mamá se avienta al lago y los patitos así como que, a ver, la pienso y pum, se avientan todos. E instintivamente saben nadar, saben zambullirse y salir a flote. ¿Por qué? Porque son patos. Un pollito no hace eso, pero un pato sí, porque es pato. Fue diseñado para eso, su naturaleza se lo permite, ¿sí? Entonces, por lo que cuando nacemos naturalmente, pecaminosamente, llevamos en nosotros el pecado y nos dirigimos directamente y diariamente al pecado. Pero cuando hay conversión, hay un cambio radical y notable. ¿Es tu caso? Por eso Pedro dice esto. Les ha sucedido lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito. Tú has tenido mascotas de perro. Se come su propio excremento y se come su propio vómito. ¿Por qué? Porque es un perro. Es un perro. ¿Sí? Otros animales, un caballo no hace eso. Un perro sí. Su instinto de supervivencia lo lleva al extremo de comer sus propios desechos. Pero tiene un instinto de supervivencia enorme. Pero es un perro, puede sobrevivir, y un caballo puede morir más fácilmente. Una puerca, los puercos, los que sean sucios, la gente lo relaciona porque sí están en el charco. No, los puercos tienen una piel muy delicada, para quitarse los parásitos se embarran de lodo y eso los protege. Entonces un puerco, un jabalí, todo cerdo, doméstico o silvestre, se tiene que meter al lodo. ¿Por qué? Porque es un puerco. No es que nosotros relacionamos puerco con sucio, no es cierto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces, si yo me convertí, si Dios hizo un milagro en mí, hay un cambio de naturaleza. Y si hay un cambio de naturaleza, hay una evidencia sumamente notable. Mande. Sí, no, la regeneración es lo que produce un cambio de vida. Pero en cada creyente el cambio de vida se da de manera progresiva. Por lo tanto, no podemos ser legalistas y decir que todos tienen que ser de cierta manera, ya, porque todos estamos en un proceso de crecimiento y de cambio constante. Sí. La cosa es que o andamos en el espíritu, o sea, o andamos cambiando, o andamos en la carne, que es dar pasos hacia atrás. No hay, como lo vimos el miércoles, no hay un punto medio en el que estoy estático, aquí hay un crecimiento, no, o estoy creciendo o voy para abajo. Entonces ahí es la autoexaminación que comentas del estudio, que debe ser, porque o estamos pareciéndonos más a Cristo o nos alejamos de parecernos a Cristo. Es correcto, es correcto. Sí, el crecimiento es diferente, obviamente, el caminar es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿algún comentario sobre la conversión? ¿Algunos? ¿No? Entonces, bueno, ahora, tristemente algunas iglesias han distorsionado lo del nacimiento, ¿no? Pero cuando el Señor Jesús estuvo con Nicodemo, Él le dijo que existía un nuevo nacimiento, pero no le explicó cómo se nace de nuevo. En Juan 3, ¿se acuerdan de Nicodemo? 3 veces le dijo, mira, es necesario nacer de lo alto. Y mencionó los requisitos, porque si no, no verás el reino de Dios. Y le dijo, ¿pero cómo es? Pues es como el viento. La corriente de aire viene para acá, y dentro de 2 horas va a ir para acá o va para allá. ¿Cómo es eso? No sé. A veces así es el nacimiento. ¿Cómo? El Espíritu Santo va a usar la palabra, no puede usar otra cosa, entiéndelo, no existe otra cosa, no hay visión, no hay sueño, no hay emociones, no hay sentimientos, va a usar nada más la palabra para darle vida a quien Él quiera. ¿Cómo sucede? No lo sé. Puede estar años escuchando a esa persona la misma predicación y un día el Espíritu Santo le da vida a esa persona. Así. No ocupa el predicador que sea bueno o malo, nada más que sea fiel el mensaje. Y así se da la conversión. ¿Se siente? No se siente. ¿Te das cuenta en el momento? No te das cuenta. Los efectos se ven posteriormente, a los días, a las semanas. Empieza a haber un cambio por la naturaleza que hubo. Hay un cambio. Esa es la conversión. Y es un milagro en el que tú no participas.
porque tú estabas muerto. El muerto no se da cuenta de nada. El Señor viene, le da vida y en esto le da la fe. Ahora cree y entiende lo que ahora sí está predicando. ¿Sí? ¿Algún comentario de eso? Porque muchos distorsionan o mistifican o le ponen efectos carismáticos a la conversión. Sentí un calor y un temblor. No, no hay nada de eso. No hay nada de eso. ¿Sí? No te vas a dar cuenta cuando lo haces. Posteriormente empiezas a experimentar los efectos del Espíritu Santo morando en ti y de la palabra. Acabas de nacer. Hay un interés, cuando naces de nuevo, hay un interés por la palabra, por conocerla, por estudiar. Hay un interés por congregarte. Hay un interés por estar en compañía de tus hermanos. Y antes eso no te interesaba, al contrario, lo rechazaba siempre. Cuando había habido, si es que había habido alguna oportunidad de que alguien te compartiera, no te interesaba nada, como nos pasó a nosotros. No, nada. Y de repente, de un día para otro, hubo interés por leer, por estudiar, por congregarte, por tener compañerismo, que antes, pues para nada. Entonces yo digo que cuando alguien va a dar su testimonio, esa es la base. O sea, cuando hubo interés verdadero, pues es que ahí fue donde naciste. Si no sabes cuándo, porque sí es difícil saber cuándo exactamente naciste. Sí, pues tentativamente, yo sé que nací en el 2004, por ahí entre enero y febrero. ¿Qué día? No lo sé, pero por ahí anduvo, ¿verdad? Ok, ahora mira, esta pregunta es muy importante y más porque hace poco estuve con unas personas arminianas. ¿Qué son arminianos? Bueno, una de las características de los arminianos es que creen que la gracia se cae, te puedes caer de la gracia de Dios, es decir, que puedes perder la salvación. Y con ellos tocamos el tema este. Han sido perdonados tus pecados. Entonces ellos creen que si Dios te perdona tus pecados pasados, pero lo del resto no. Entonces cada vez que tú pecas y no te arrepientes, pierdes la salvación. Y si te moriste sin haberte arrepentido, pues perdiste el boleto. Entonces es una posición de los arminianos muy peligrosa. Entonces mira aquí, han sido perdonados tus pecados. Si tú realmente tienes una conversión real, tienes que tener un genuino convencimiento de que tus pecados han sido perdonados. ¿Sí? ¿Cuáles pecados en realidad? ¿Los pasados nada más? ¿Cómo sabemos que todos? ¿Por qué todos? ¿Cómo sabemos que todos? A ver, no traigo uno, así que sí lo traigo. A ver esto. Como está lejos el oriente del occidente, obviamente están en el extremo, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. No ponen la cantidad ahí. Las transgresiones actuales, las transgresiones pasadas. Ahí está implícito tus rebeliones. ¿Cuáles? Tus rebeliones, papá. Ahí están. Ah, bueno. ¿No me queda claro? Bueno, este versículo a lo mejor está gris, porque no especifica. Tenemos que compararlo con uno que sí especifique. ¿Qué dice este? Él es el que perdona algunas de tus iniquidades, ¿verdad? Así dice. Todas. Ah, todas las pasadas van a ser un arminiano, ¿verdad? Bien avisados. Todas las pasadas. No. El contexto se refiere todas. Absoluto. El que sana otra vez, ¿qué? Todas tus dolencias. ¿Cuáles dolencias? No son las físicas, son las espirituales. Todas. Esos pecados que traemos, todos los sana Él. ¿Cómo? Perdonándolos. Mando. Y luego, ¿qué sentido tendría entonces la declaración de Jesús en la cruz de consumado es si solamente hubiesen sido los pecados hasta cierto punto? Ya de ahí entonces nosotros tendríamos que hacer la obra de Cristo, en todo caso, lo cual estaríamos incompletos. ¿Sí? Sí, es correcto. Es correcto. Ahora, debemos entender que el perdón de Dios es condicionado, porque también los arminianos que enseñan que al final de cuentas, al morir, Dios nos va a perdonar a todos, porque todos somos sus hijos, y porque Él es un Dios amoroso, ¿sí o no? Dice que no Giovanni, pero Giovanni es calvinista, no le hagan caso. ¿Sí o no? ¿Que Dios no es amoroso? ¿Tú crees que un padre no va a perdonar al final a su hijo? ¿Eh? Es un Dios justo. Y aparte no es padre de todos. Todos somos creación de Dios. Nada más los
que se convirtieron, dijimos, nueva criatura son, y son en posición. ¿Cuál es esa posición? Que ahora son hijos. Antes no eran hijos, eran creación, ahora son hijos. A los hijos se les da esa. Pero hay una condición, ¿no? Hay una condición para ser perdonado. ¿Cuál es la condición para ser perdonado? ¿Por qué eres perdonado tú? ¿Por qué crees que eres perdonado? Porque eres bueno. ¿En quién? En Cristo. Entonces, si creo en Dios, no soy perdonado. Ah, no, muy bien, no. El perdón es en Cristo Jesús. Y el de la Biblia, no cualquier Cristo. El Cristo de los católicos no perdona. ¿Sí? Tienen que creer en Cristo Jesús, el verdadero, ¿no? Que en la cruz murió por mis pecados y resucitó como evidencia de que el Padre le satisfizo la obra. Entonces, eso me da seguridad de que yo soy perdonado, porque tengo fe en ese Cristo que murió en mi lugar. ¿Sí? Entonces, realmente tú estás esa convicción de que sí, yo creo en Él, que Él murió por mis pecados. Y todos mis pecados son perdonados. Y eso tiene una implicación para la santificación. Porque el culto, el programa del culto, la segunda parte, es donde honramos a Dios reconociendo su perdón. No más que a veces aquí, a veces lo malinterpretamos algunos hermanos y hablan del perdón entre nosotros. No, perdónanos entre nosotros. No, estamos reconociendo el perdón de Dios. Y es bien importante entender la gracia. Te perdonó todo. ¿Sí me entiendes? Fíjate, si yo mañana mato a una persona, ya está perdonado eso. Voy a la cárcel, voy a tener que pagar las cuentas con la sociedad, ¿no? Eso sí, las consecuencias no me las quito, pero eso ya está perdonado. Increíble. Es una bendición enorme, ¿sí o no? Es algo como decir, entonces eso me va a influenciar en mi manera de vivir, porque ahora yo voy a vivir, y me perdo toda la deuda que me pagó. Entonces ahora yo vivo para Él. O sea, entiendes que ya no debes nada. También. Lo que parte de los arminianos, lo que no entienden, es que hoy mi nueva posición en Cristo es que yo tengo una relación con el Padre, y esa relación es irrompible por toda la eternidad. En la eternidad vamos a estar con el Padre, ¿no? Lo dice Apocalipsis cuando lo estudiamos. Pero si yo peco, la comunión se corta. La comunión, no la relación. El Tony y yo vamos a ser padre e hijo, desgraciadamente, de toda la vida. Me proyecté, perdón. Sí, y tenemos buena comunión. Pero si él me ofende, córtale mi chavo. Ya no voy a querer que vaya a la casa. Hasta que me pida perdón. Y cuando me pida perdón y arrepienta, se restaura nuestra relación, nuestra comunión. ¿Sí? Pero él siempre va a ser mi hijo. Es lo mismo con el Dios Padre, y es lo que ellos no entienden. Entonces si pecan, todo está bien. No, tienes que buscar el arrepentimiento para que se restaure. Por eso dice Pedro, mira, esta. Ustedes maridos, fíjate, vivid con ella sabiamente, dándole a la mujer como vaso más frágil y como heredera de gracias, para que tus oraciones no tengan estorbo. Es decir, arréglate con tu pareja, arréglenme ustedes y pídanle perdón a Dios para que vuelva a restaurarse la relación con Él. Porque mientras ustedes están mal conmigo. Entonces, hasta que no se arreglen conmigo, no te voy a escuchar. Haz de cuenta, la comunión está rota, no te voy a escuchar. ¿Sí? Pensando, bueno, por eso es la importancia de estar a cuentas con Dios todos los días. No porque se pierde la salvación, ¿verdad? No porque se pierde la salvación, ya la tengo ganada, bueno, la tengo por gracia. Pero vale. Perdón, la tengo ganada, pues. Mi arminianismo oculto me lo ganó. Me salió por No, está bien, se entiende. Se entiende. Pero bueno, cuando hace rato me comentaba Alicia, yo recuerdo alguna vez por ahí, después de estar asistiendo cierto tiempo a la iglesia, yo empecé a sentir, ¿no? Sin llegar al sentimiento ese de carnal, ¿no? Sino empecé a sentir o a comprender que la salvación solamente venía de Cristo y solamente por la gracia.
Ajá. Empecé a entender los conceptos de gracia, misericordia, empecé a entender cuando empecé a conocer a otras personas que decían ser cristianos y hablaban de que se pierde la salvación, y hablaban de que yo nací el 25 de noviembre de 1980, yo no entendía esa parte. ¿Por qué? Porque hablaban de una fecha y yo no tenía fecha. Pero yo entendía que había nacido de nuevo sin darme cuenta. Sí. ¿Sí? Entonces, no sé si fue una cosa primero, si por la iglesia donde estaba o porque realmente yo no fui enseñado como ellos fueron enseñados. Pero, a lo que voy es, una vez obsequiada la salvación, eres salvo, y siempre salvo. Y al final de cuentas, no necesitas externar de una manera verbal constantemente si eres o no salvo, sino que tu mismo caminar te va a reflejar si eres o no. Y al final de cuentas se van a ver los frutos, al final de cuentas se van a ver los resultados. Pero, repito, empiezas a entender todas esas partes que antes no las comprendíamos. Pues. ¿Sí? Ahora, a ver si es cierto que son reformados o son arminianos. Si el pastor Brian ahorita me ofende, me insulta porque anda de malas, ¿sí? Se peleó con Daniel y se desquita conmigo. Entonces va a la carretera y se estrella y se muere. No se arrepintió ni me pidió perdón. ¿Va al cielo o va al infierno? Pues no se arrepintió. Así es. Los arminianos no entienden eso. Exactamente. Nada más que por eso es la autoevaluación. Porque si alguien constantemente tiene un pecado y no te arrepientes del pecado y sigues viviendo el pecado, entonces ahora sí autoevalúate, porque a lo mejor realmente ni siquiera te has sido de nuevo. Porque quien es salvo es siempre salvo, porque la salvación es del Señor. Pero quien es salvo siempre es salvo, demuestra que es salvo. Entonces son las dos partes. Y uno de los frutos o características de que el salvo es continuo arrepentimiento. Como dijo Alicia, siempre, y dijo Luis también, nos hacemos muy sensibles a nuestro pecado. Ahora sí me doy cuenta que mentí, que exageré, que lo hice con presunción, que me vi arrogante, que hice esto, que lo hice lo otro, hubo venganza. Estás muy consciente de tu pecado. Entonces constantemente. El rey David fue un tremendo, pésimo ejemplo como creyente, ¿no? Mató, adulteró, mintió, pésimo padre de familia, sus hijos, olvídate, mal esposo, pésimo en todo. Pero dice que él era un rey conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? Porque este hombre constantemente caía en arrepentimiento. Ese es el fruto. No la perfección, como decía la hermana esta. La santidad te lleva a eso. Que constantemente me estoy cayendo y me arrepiento. Pero si me caigo y no ando y ando muy a gusto sin arrepentimiento, caramba, es muy posible que tengas una religión y no una relación. Porque si Tony se pelea conmigo y no me pide perdón, voy a decir, pasa un año y sigue a gusto viniendo a la iglesia y no arregla la relación conmigo, ¿qué voy a pensar yo? Pues sí es mi hijo, pero no es mi hijo. O sea, no me ama. Lo mismo dice Dios. Tú dices que tienes una relación conmigo, ¿y por qué no me buscas? Es más, me buscas cuando ocupas algo, pero no pides perdón por tus pecados. ¿Qué pasa contigo? Tú no eres mío. No tengo una relación contigo. Es más, volteo mi rostro, dice Dios, para no irte. Eso hace, eso lo dicen los salmos y los proverbios, ¿no? Por eso, hablando del arrepentimiento que dice Tony, como dice Proverbios 28:13, el que encubre encubre sus pecados, no prosperará. El que no se arrepiente, no va a prosperar. Pero ¿qué pasa cuando... Ya va a empezar. Cuando ¿Un qué? un cristiano que dice ser cristiano peca deliberadamente porque dice que se va a arrepentir después? Pues, Y no lo hace una vez, lo hace varias veces. Pues ahí está la uno.
Sí, exacto. Por eso Primera de Pedro, cuando dice la escalerita esa de vuestra fe, añadir virtud, virtud, amor, y virtud, y si haces estas cosas, va a haber un convencimiento de tu fe. O sea, con eso tú vas a estar seguro que eres creyente. Si no las haces, no quiere decir que no seas creyente, pero ¿sabes qué? Puedes dudar de ti. Entonces, si una persona que dice ser creyente, todos pecamos deliberadamente, la verdad, todos. De un momento a otro hemos pecado, hemos dicho una mentira, una grosería, y lo has pensado y lo has hecho. Pero el punto está, te arrepientes genuinamente y cada vez te apartas más de esas actitudes, o realmente te valió. Entonces, si esa es una u otra, hay cada quien sabe, ¿no? Entonces, yo me siento muy mal cuando deliberadamente he pecado y wow, y me arrepiento, ¿no? Pero de repente a las semanas otra vez, me volví a pecar deliberadamente. Pues sí me preocupa a veces. Pero si ya hay cierta concha, hay cierto se te resbala y te empiezas a justificar de por esto, por lo otro. Cuidado, puedes dudar de ti. Es válido. ¿Sí? Entonces, el faraón, ¿se acuerdan del faraón? Que endureció su corazón en casi las 9 plagas. Saúl, Judas, todos ellos reconocieron que habían pecado. Pero solo el hijo pródigo, fíjate, que llegó a un extremo enorme, comer comida de puerco siendo judío, ¿sí? Es el único que exclamó: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? El que alguien diga: ay, cierto, pequé, no te hace creyente, no te hace una revelación. Pero aquel que realmente dice: wow, pequé y contra ti y te ofendí, me arrepiento. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Uno es moral y el otro es espiritual. Hay mucha diferencia. ¿Sí? Entonces, uno de los problemas que algunos hermanos no sabemos vivir la vida santa. ¿Cómo se vive una vida santa? Por ejemplo, Hebreos 12:14 es el que ustedes saben: sin santidad nadie verá a Dios. Ah, caramba. Es decir, que si alguien su vida no se distingue en su caminar por estarse santificando, es que no es creyente, no va a ver a Dios, olvídate. Pero estuvo 25 años en palabra de Cristo, sí, pero si no caminó en santidad, ¿sí? Cada quien vea su fruto, no va a ver a Dios. Que no se engañen. Está duro, ¿verdad? ¿El otro cuál es? Romanos 6:14. Ok, porque el pecado no se encerrará en nosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la ley. Entonces, si ya no estoy bajo el pecado, sino bajo la gracia, ¿por qué no me santifico? Ahora sí me puedo santificar. ¿Por qué no me santifico si ya no, el pecado ya no tiene poder contra mí? ¿Qué excusa tienes? ¿Qué excusa tengo? Ya no hay excusa, dice Jesús. Ya te quité el yugo del pecado y tienes una nueva naturaleza y tienes la Biblia y tienes el Espíritu Santo morando en ti. ¿Qué pretexto tienes? Y Pedro lo dice: tienes todo el equipo para hacer lo que Dios manda. No, es que no puedo, esta prueba es demasiado grande para mí. No es cierto. Ninguna prueba es demasiado grande para cualquier ser humano, porque todas están diseñadas para el género humano. No son pruebas que solamente un ángel, no, están diseñadas para nosotros. El creyente o la persona que dice: es que no puedo, es que ya te rendiste. No es cierto. No es cierto. Acuérdate, Elías se enfrentó a 400 profetas y a todo el pueblo. Y puede hacer eso, la verdad, necesita mucho valor para hacerlo. Los mató. Se enfrentó a los generales. Les mandó fuego del cielo a los generales. Hablar de un general, no sabes qué miedo te da hablar un capitán, un general. Te da miedo, te imponen ellos. A todos los intimidó. Al propio rey lo intimidó. Pero a la esposa del rey le tuvo miedo. Ahí sí flaqueó el señorito. ¿Me explico? Pero el Señor lo restauró y se regresó. O sea, todos tenemos, es válido de repente estar muy fuerte en unas pruebas y en otras pruebas, ay carambas, ahí sí me flaqueó. Pero se tiene que levantar y seguir. Pero ese que sigue ahí, lamentándose y lamiéndose las heridas, no puedo, pues ¿qué tipo de Dios tienes entonces? ¿Qué no? Como dice Isaías 41, dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes,
que yo siempre te sustentaré, dice. Entonces, ¿qué tipo de Dios tienes? Si yo estoy tirado en mi prueba y tengo años así, ¿qué tipo de Dios tienes? No es el de la Biblia. Dice, siempre te sustentaré. Es decir, la gracia nunca va a faltar. Entonces, ¿por qué tengo años tirados en esa prueba? Porque tú estás pisoteando la gracia. Esa es la promesa. No dice que te voy a quitar la prueba. No. Siempre te sustentaré. O sea, siempre va a estar mi gracia ahí. Yo te estoy tomando de la mano para que pases por la prueba. Pero tú te sueltas. No la vas a pasar. ¿Se entiende? Lo que pasa es que muchas veces estamos en la prueba, pero si no vamos diario a la fuente de la palabra de Dios, no vamos a estar recordando que Dios tenemos, que es más fuerte que la prueba que yo tengo, que es más fuerte que lo que yo esté pasando. Sí, claro. Y Él es el que me va a sostener y me va a ayudar, porque no me va a dar pruebas que yo no pueda soportar. Entonces, el estar en la palabra nos hace recordar que Dios tenemos y que somos nosotros y quién es el que nos sostiene. Así es. Por eso la importancia de ir diario a la palabra. Exacto. Si diario vamos, diario nos vamos a alimentar y vamos a estar fuertes. Si no, vamos a estar débiles. Dice pisotearla. Gracias. Explíqueme. Okay. ¿Cómo dice el canto que mi gracia es mayor? ¿Cómo? El canto que tiene su gracia es mayor, ¿no? Y me acuerdo de un hermano, Francisco Quintero, siempre decía eso: mi Dios es más grande que mis problemas. Está padre la frase esa, es verdad. O sea, para empezar, si entendemos la teología, le digo siempre al Tony cuando está chico, la teología se vive, le digo, compadre, la teología se tiene que vivir. Entonces, si yo ya, me sé el atributo de la soberanía de Dios, sí, ¿y de qué me sirve? Si Dios es soberano, quiere decir que este cáncer que me acaban de diagnosticar, Él me lo envió. Entonces, ¿por qué me voy a tirar? Él me lo envió. Es un obsequio, fíjate, es un obsequio para que yo lo glorifique con mi cáncer. Entonces, si yo tengo problemas con mi pareja, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas económicos, tengo problemas con los hermanos de la iglesia, tengo problemas con el pastor, es un regalo de Dios, es una prueba para que lo glorifiques. Eso es no pisotear la gracia, es agarrarla y decir, con tu gracia te voy a glorificar en medio de esto que tú me has dado. ¿Me explico? Son pruebas. Entonces, pisotear la gracia es no leer, no lo busco, ¿sí? No busco el arrepentimiento, no me congrego, no me gozo. Hey, ahí están los medios de gracia, pero los hago a un lado. Es que en mi fuerza voy a salir adelante. Yo sé que puedo. No, yo no sé que puedo. Yo no puedo ninguna prueba, yo soy sumamente débil. Yo un día estoy contento y el otro día amanezco triste y no sé ni por qué. Y tengo 58 años. Eso déjalo para un adolescente que es inestable emocionalmente. Yo de repente digo, óyeme, soy un alma joven en un cuerpo viejito. No, no es cierto. No, lo que sí soy, como le dije el otro día, que soy ya no me salió el chiste. No, lo mandé por Instagram. Que esos que se creen ricos en cuerpo de pobre. Olvídalo. No, ese chaburruco es otra cosa. ¿Quién levantó la mano? No, yo. Mano, perdón. Pero ya la conté. Ya le contaste a la otra. De eso, de que uno sabe que falla muy feo, pero uno sabe y entiende que ahí está, los medios de gracia, está la palabra, la gracia ahí está, Dios ya la dio, pero si yo no recurro a los medios de gracia, pues yo no voy a poder salir de ese nivel que estoy reparando y reparando. Tengo que ir a esos medios de gracia para de esa manera poder vencer. Sí, y en esto que estamos viendo de la santidad y la gracia, una de las partes donde fallamos es la obediencia. Entonces dice Dios, bueno, para empezar, congrégate. Pero como estoy bien triste, no tengo ganas. O no tengo dinero. Siempre hay una excusa, pero no me puedo congregar. Dios nunca permite las excusas o justifica que no te puedas congregar. No existe eso. Pero la gente se justifica y deja de venir, deja de leer. Lo otro es que te dicen, tú estás en esta situación y te voy a mandar hermanos para que te exhorten y te digan cómo vivir. Y van los hermanos y te exhortan y, sí, ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo hacen. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada en su vida. No va a pasar nada. Esperan un milagro. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Si tú no usas la palabra, no va a pasar nada.
Es que tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, tienes que cambiar en esto y cambiar en lo otro. Ahí entra la consejería. ¿Y qué hacen? Omiso. No pasa nada. No pasa nada. No va a pasar nada y van a seguir esas personas en la misma situación. Es lo que veíamos el domingo pasado en el sermón, los 5 tipos de ovejas, ¿no? Una de ellas era la débil. Es esa oveja débil. Es una débil. Tampoco puede tener conocimiento, pero es débil. No tiene la fuerza, la valentía, la entereza. No se agarra de la gracia para tomar la decisión que tiene que tomar. Y hay decisiones fuertes, por ejemplo, no sé, no divorciarte, o hijos problemáticos, o tengo una adicción y dejarla, problemas de dinero, tienes que buscar este trabajo y dejar ese porque ese no glorifica a Dios. Hay decisiones muy radicales, pero dice el Señor, ¿no? Si tu ojo te es ocasión o tu mano derecha te es ocasión, córtala. Es decir, decisiones radicales. Alice y yo dejamos todas nuestras amistades, el trabajo, familiares, todo por seguir a Cristo. No me estoy exaltando, es la verdad. Lo hicimos. Fue alto el precio, pero lo hicimos. Dolió mucho, muchísimo, pero nada de eso que estaba allá nos iba a ayudar. Todo allá que era piedra de tropiezo. Entonces, dentro de mi ignorancia, tomamos una buena decisión, porque no estuvo bien hecha la decisión, pero fue al final bueno. Entonces, ahora muchos confunden con santificación. Le voy a echar aquí el botón. Las señoras no se van a maquillar, falda larga, no pantalones, hablar así, hermano, men, ¿sí? Tener cierto vocabulario. Eso no es santificación. Eso no es santificación, eso es religiosidad, ¿sí? Entonces hay gente que confunde, ¿no? No voy a escuchar música del mundo, puras alabanzas. No, eso no es santificación. Te toqué la llaga porque a ti te gusta calibre 50. Luego sale, ¿no? Te toqué. Te iba a dar un disco de él, algo así. Dice que te gusta el... Bueno, volviendo al punto de... Perdón. Eso acá terminado, ¿no? Pues. Pisotear la gracia. Pisotear la gracia es vivir... es una pregunta. Significaría en un momento dado, ¿vives completamente en desobediencia o no has nacido? Puede ser. O sea, es un riesgo, ahora sí que tremendo vivir pisoteando la gracia, porque si naciste de nuevo, no debes de tener amargura, no debes de tener... No deberíamos. No deberíamos. No deberíamos. Deberíamos ser prestos a una exhortación, deberíamos estar prestos para exhortar, deberíamos tener todos esos cambios que ahora debes demostrar que eres una nueva criatura. Entonces... Pero todo eso que estás mencionando no es debo, es debería, porque si digo debo, soy legalista. Debería entrar en la santificación. Entonces, en la medida que nos santifiquemos, sí se va a hacer lo que tú dices. Pero si hay alguien que pisotea la gracia y no se santifica, pero es cristiano, por eso en Tesalonicenses dice, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, una manera de contristar al Espíritu Santo es, pues, te regordeas en el pecado, ya estás, te haces a loco la santificación. Si vengo a la iglesia, pero pues, va a haber Santa Cena, y el pastor Brian exhortó al arrepentimiento, al perdón, pero pues, no me llegó. ¿Qué pasa? Pues como no te estás santificando, también dura tu conciencia. La palabra, un rebota en tu corazón por lo duro que estás. Tu orgullo es durísimo. Si eres creyente, fíjate. Pero hay gente que llegó a ese punto tal. Es más, me preguntaban el otro día, el domingo, al terminar, no sé quién me preguntó, pastor, la última oveja era la malvada. ¿Existen esas? ¿Son creyentes? Sí. ¿Cómo puede un cristiano ser una oveja malvada? ¿Cómo puede un cristiano hacer daño premeditado a sus propios hermanos? Porque sí, porque son los que se descuidan, empiezan a llevar una vida religiosa, pero no santa. Entonces empiezan aquí a albergar amargura, rencor, venganza, un montón de cosas. Y cuando encuentran el momento propicio, ok, oveja malvada, ok. Una pregunta. Pensé que te estaba señalando y yo dije, mande, pregunta. ¿Qué opina usted acerca de los hermanos
hablando de la religiosidad, ¿no? Que usted ahorita mencionó, ¿qué opina usted de los hermanos que vienen de otras iglesias y que, o sea, que están aquí, que tienen esos modos de hablar? ¿Es religiosidad o qué opina usted acerca de eso? Esos modos de hablar, como lo que mencioné ahorita. Sí. Bueno, hay hermanos que vienen de otra iglesia y traen religiosidad y otros genuinos. Por ejemplo, yo nunca he oído decir a Brian Dios mediante o primeramente Dios, y yo no la uso. Y he criticado un poco los que las usan mal. Por ejemplo, el pastor Manuel Morales, que lo quiero mucho, él la usaba mucho. Pero yo conociendo a Manuel, sé que él es un hombre espiritual. Y cuando la cita, lo hace correcto. Realmente él piensa Dios mediante o primeramente Dios. ¿Me explico? Entonces él no es religioso. Pero hay personas que lo traen porque lo aprendieron a decir como parte de su vocabulario, ¿verdad? O dicen amén por cualquier cosa sin entender lo que estamos diciendo. Y amén lo que quiere decir es así sea. Ahora, no es pecado que alguien esté expresándose de esa manera, ¿no? Me acuerdo aquí una vez dimos sobre la oración y tenía un hermanito que para todo en la oración decía: Señor, te pido, Señor, y ayúdame, Señor, con el pecado, Señor, y para todo, Señor. O sea, terminaba una palabra y usaba la palabra Señor. Entonces yo en la enseñanza casualmente enseñé parte de las vanas repeticiones, es no uses la palabra Señor en vano. ¿Sí? Porque es un poco religioso. Entonces, me acuerdo que ahí hablé con este hermano explicándole esa situación. Entonces, hay hermanos que vienen de otras iglesias que no les enseñaron que hay aspectos que son religiosos, como me acuerdo una hermanita se enojó con Brian porque enseñó un miércoles en chori guarachos. ¿Y por qué si el pastor debe traer traje? Es su religiosidad. ¿En qué parte de la Biblia dice que el pastor tiene que traer traje al proclamar la palabra? No, lo que importa es lo de adentro. Mande. Okay, pero hablando, o sea, Me fui por otro lado, dime. Sí, porque se fue por otra parte, ¿no? Ando por allá yo y era por acá la cosa, ¿no? No, hombre, si a mí me humilla bonito. Sí, sígale. De esos modos. A ver, sé más específico, a ver si Sí, entiendo. pues como usted puso de ejemplo al pastor Manuel. Sí. O sea, ¿es correcto eso o qué opina usted acerca de eso? De esas expresiones. Sí. Bueno, hay expresiones, me refiero cristianas, como esas que mencioné, Dios mediante, primeramente Dios, creo que son bíblicas. Primeramente Dios habla de que Dios es mi prioridad y que Él es soberano, entonces si Él dice que vaya, voy a hacerlo. Entonces si lo usas en ese contexto, que crees eso, no tengo ningún problema. Pero hay personas que nomás las usan como cliché, como parte de su vocabulario, ¿no? Aún los inconversos usan la palabra Dios en el día muchísimo y ni siquiera tienen una relación con Dios porque son religiosos. Ahora hay hermanos que vienen de iglesias muy legalistas o carismáticas y hay muchas expresiones de los carismáticos que las usan, pero es parte de la religiosidad, no lo espiritual. Ayúdenme con alguna expresión, a ver ahí. ¿Tú, Tony, qué? Gracias a Dios, gracias a Dios, yo lo empleo mucho, pero lo empleo con un corazón. Con el entendimiento. Sí, con el Ok, está bien. Yo Por creo ejemplo, a ver. que tiene mucho que ver el entendimiento que tenemos de las palabras que utilizamos. Sí. Porque qué sentido tiene que diga primeramente Dios si ni siquiera sé lo que significa primeramente Dios. O no pienso obedecerlo aparte. O Dios te bendiga. ¿Qué significa Dios te bendiga cuando se lo dices a alguien? ¿En qué sentido lo dices? Como nada más un cliché cristiano de así hablan los cristianos y así tengo que hablar yo. Porque realmente eso no refleja santidad, solamente es una manera de hablar y no es bueno o no es malo dependiendo de la motivación y del entendimiento que tienes de utilizar ese tipo de vocabulario. Sí, me acuerdo que tenía una hermana que cuando le hacía un favor yo algo, Dios se lo pague, me decía, ¿no? Entiendo, hay un versículo en el Antiguo Testamento, un salmo donde viene eso, pero al estar expresando cada vez que alguien me hace un favor, Dios te lo pague, pues como si Dios tuviera una deuda conmigo. No creo que Dios tenga una deuda conmigo, ¿no? Porque ahora yo, Efesios dice que hago las obras que Él anticipó de antemano, entonces esa obra buena es para glorificarlo a Él, no a mí. Sí. Ari, levantaste. Por ejemplo, le puedes decir a una persona, con el favor de Dios, yo me voy al otro lado y voy a trabajar y que no sé qué, y pues tú sabes bien que lo está haciendo ilegalmente, ¿no? Y Dios me va a bendecir y tú le dices, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Y dices, bueno, pues estás haciendo algo ilegal, ¿cómo yo le puedo decir, Dios
muchas felicidades por tu bebé. Qué bueno, que el Señor bendiga a ti y a tu pareja. Y dices, bueno, pues sí, que es una bendición un bebé, pero no estás tratando de decir como que Dios los bendiga en su matrimonio, pero no están casados o algo así, pues. Sí, bueno, ahí es usar el lenguaje cristiano erróneamente en situaciones pecaminosas, ¿no? Las dos situaciones son pecaminosas y a veces nosotros, por temor a exhortarlo, caemos y usar el lenguaje que en el favor de Dios y Dios te bendiga, pues hice legal. No, aquí una vez al pastor Ryan le dijeron, ¿puedo orar por mi papá porque se va a ir al otro lado a trabajar? Y Ryan preguntó, ¿pero va con permiso? No, no voy a orar. Voy a orar para que tu papá se dé cuenta. No, es lo correcto. Es lo correcto. No sé si es parte de lo que te referías, Carlos, a lo mejor. ¿Sigo para allá? En vez de acá. No doy una. ¿Qué pasó, Luis? No, bueno, yo digo que es un tema un poco largo pero yo voy a decir lo que yo he vivido. A veces yo creo que yo estoy pecando. Cuando alguien del mundo me dice Dios te bendiga, cuando yo sé que en realidad ni conoce a Dios. Esa es una expresión muy usada por muchas personas que no conocen a Dios. Sí. Y la verdad, soy sincero, me molesta que me digan Dios te bendiga. A lo mejor soy duro, a lo mejor estoy mal, pero me molesta porque realmente cuando yo les he compartido de Dios y me quieren escuchar, ni quieren saber nada de Dios, pero sí usan el Dios te bendiga muy frecuente. Y la verdad, me da coraje. Mi mamá pues, es inconversa y cuando era joven y viajaba me decía, ve con Dios. Eso es parte de las expresiones que dice Carlos, es una expresión religiosa porque ella no tiene relación con Dios. Pues, ve con Dios, ¿qué significa para ella ver con Dios? ¿No? Pues que Dios me va a guardar, me imagino, ¿no? Pero pues, ¿quién? Pastor Antonio, así es, mire, pues la fe es la certeza, ¿no? La convicción, la certeza. Sí. Entonces, como yo vengo de una religión de estudiar la palabra de Dios, pues, y hablando de religiosidad, pues, yo creo que viene por convicción la religiosidad, ¿no? Algo de... La fe es la certeza, la convicción. Sí. De esto. Pero que no se ve, ¿no? Sí, de esto. Así es. Así es. Entonces, por convicción puede ser que use camisa manga larga. Sí. Por convicción puede ser mi cambio interior, el cambio exterior también. Sí. Por convicción. Sí, sí, sí. Entonces es la manera de expresarme yo de que por convicción cada quien puede a lo mejor por la misma convicción ponerse una falda larga, puede ser. Sí. Por la misma convicción que va creciendo en la fe. En la fe al seguimiento de la palabra, pues. ¿Sí? Mi manera de expresar como le dijera, mi cambio, mi transformación en Cristo Jesús, pues porque antes yo que no ser transformado, pues realmente usaba mi boca nada más para maldecir. Nada más decía algún disparates. Sí. Cuando coloco a Cristo, pues empieza mi transformación, la vestimenta interior y la vestimenta exterior, a mi manera de la conversión, del cambio que Cristo ha hecho en mí. Sí, lo que pasa ahí, por ejemplo, yo nunca me he visto así, nada más los domingos, porque para mí es una convicción que tengo de que de esa manera yo muestro que el domingo es importante para mí ir al culto de esta manera. Pero yo no le voy a decir a los demás que así se vistan porque eso es religiosidad. Porque ninguna parte de la escritura dice, se deben de poner pantalón de vestir, zapatos de vestir y no sé qué es eso, ropa de vestir, pero bueno, lo entendemos. Y camisa manga larga, ¿no? Porque eso ya sería religiosidad, porque no viene en la Biblia. ¿Me explico? Entonces, pero es una convicción mía, es un gusto, una preferencia personal, ¿no? Y el domingo yo a fuerzas vengo rasurado. Yo un día me rasuro y un día no, un día sí, un día no, pero el domingo yo vengo rasurado. ¿Por qué? Porque es una convicción mía de que como vengo al culto con mis hermanos, así me quiero presentar. Pero yo no le puedo decir a alguien que venga, Giovanni, hey, ¿qué pasó? Rasúrese, mi chavo.
Eso no es espiritual, no. Eso sería legalismo, sería una religiosidad y yo estaría pecando. Si yo le digo a una hermana, no venga en pantalón, tiene que ponerse falda, eso es religiosidad, porque ninguna parte de la escritura dice que la mujer no puede usar pantalón. ¿Sí? Hay principios de la modestia, del decoro, de cómo debe vestir el hombre y la mujer, eso sí, ahí sí tienen que acatar, pero en el resto hay libertad. Entonces muchos confunden la santidad con la forma de vestir. No. Si se refleja la santidad en el hombre y la mujer, si cumples con los principios que mencioné, de Pedro y Timoteo, ¿no? Pureza, castidad, decoro, ¿no? Modestia, ahí sí, pero no en lo otro. No porque yo traiga corbata, voy a ser más espiritual que el pastor Ryan, porque trae mezclilla y votos. No tiene nada que ver lo externo ahí. ¿Explico? Nomás cuidado con esas cosas porque podemos empezar a juzgar que este hermano es bien espiritual, porque mira cómo viene. Mira, Brian se rasura, parece ángel, bueno, y yo parezco sicario, ¿no? Sí, Pues no sean así conmigo. Bueno, hay ¿Sí características. se entiende lo que dije o no? Sí. La convicción, pues, son las características que van creciendo en cada persona. Así veo yo el crecimiento del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, benignidad, la amabilidad. Sí, exacto. Sí, entonces, me imagino a la Escritura, como dice la Escritura del Señor, a la convicción me voy pues ya en el vestir. Sí, son preferencias personales. Sí. Es como dicen Romanos, Pablo habla de los débiles de la fe y los maduros. Entonces los maduros no le exijan. Por ejemplo, en ese tiempo en Corintios, los débiles no soportaban que los maduros pudieran comprar la carne que se ofrecieron a un ídolo bien barata. Y los débiles, ¿pero cómo? Porque su convicción no se los permitía. Pero estaban mal porque son débiles, pero tienes que respetar su convicción porque aún no han madurado. Entonces le dicen al maduro, si tú tienes esa libertad, pero a él le tropieza, no lo comas, porque su convicción todavía no ha madurado. Para él son muy importantes esos aspectos. Entonces hay gente que todavía ciertos aspectos de la fe cristiana tienen que cumplir, porque para él serían pecados. Entonces su conciencia todavía está cautiva, es débil, pero tiene que crecer. ¿Me explico? Entonces, hay cosas. Un día tuvimos aquí una escuela dominical sobre las preferencias personales y hubo muchos que se hicieron para atrás porque eran débiles. El día de hoy ya pasó como 2 años, la mayoría de esos ya cambiaron, maduraron, su convicción cambió, creció, gracias a Dios. Entonces, si quieres lo platicamos más después, ya se acabó el tiempo. Pero Cintia, Pastor Brian, ¿va a decir algo? ¿Te dolió lo de la bota? Romanos 14, no, todo lo que no procede de fe es pecado. Sí. Y en una inmadurez, algunos tienen convicciones no basadas en instrucción bíblica, pero una mala interpretación bíblica o otras cosas. Pero si ellos tienen esta convicción, aunque puesto en un mal entendimiento de la escritura, no deben estar haciendo algo contra su conciencia, es pecado para ellos porque están haciéndolo sin fe. Pero con la madurez, pues de la ropa, pues algunos por preferencia va a tener cierto estilo, otros a lo mejor usar cierto estilo porque donde ellos están ministrando la palabra, la gente son pobres y de dar una impresión que no venga de la iglesia si no tienes dinero para cierto estilo de ropa, es causando un impedimento. Pero algunos salen de sectas o iglesias que tienen mala enseñanza con ciertas convicciones, pero sus convicciones son sus convicciones, pero no están basadas en la instrucción bíblica. A veces una mala interpretación de la instrucción bíblica. Por ejemplo, la modestidad es una instrucción bíblica, pero cómo se expresa la modestidad de ropa puede ser poco diferente cultura a cultura, que estilo. Entonces es importante tener convicciones, pero también permitir que la instrucción de la palabra modifique las convicciones, para que no estamos poniendo nuestras convicciones basadas en algo no bíblico sobre otras personas, como si así es lo que dice el Señor, y poniendo una regla extra bíblica sobre otra persona. Eso es donde tenemos que tener cuidado con las convicciones y permitir la palabra madurar nuestras convicciones en todo el tiempo.